Es una beca completa que te cubre todo lo que necesitas para vivir aquí durante 2 años. Paga los tiquetes de avión, te paga el seguro médico también, te paga aproximadamente mensuales. La beca, o sea, el día en general y esa beca te ayuda cuando te quieres llevar a tu familia. Hola, ¿Qué más? ¿Bien? bien, bien, excelente. ¿Cómo estás tú? Todo bien, Francisco. Muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo. Claro que sí, con mucho gusto. Feliz de Qué, estar acá. qué chévere, qué chévere. Bueno, tú acabas de llegar a Alemania, ¿no? Sí, sí, llegué a Alemania el viernes, llegué a Múnich y estoy aquí en Múnich en este momento con mi hermano, porque, digamos, tengo dos hermanos en Alemania que son menores que yo y están estudiando. Uno está en el pregrado y otro en maestría y estoy aquí justamente en Múnich con el que está estudiando la maestría en la TUM. Qué bacano, qué bacano. Oye, entonces ya reunión de hermanos en Alemania. Sí, la reunión de hermanos que estábamos esperando desde hace mucho tiempo ya, Ah, qué ya se pudo dar. qué bacano, Francisco. Bueno, hermano, antes de iniciar, me gustaría como contextualizar a todos. Tú y yo ya nos conocemos, pero para los que llegan por primera vez a verte, si les puedes porfa compartir, bueno, de dónde eres, cuál es el máster que vas a hacer en Alemania, dónde lo vas a hacer y cuál fue la beca que ganaste. Sí, claro. Bueno, soy de Colombia, originario de Santa Marta, viví en Bogotá muchos años, más de 11 años, y bueno, pasé a la Universidad de Oldenburgo, una beca del DAD que se llama la beca EPOS, como ya seguramente lo saben, eh, y es una maestría que es una beca completa que te cubre todo lo que necesitas para vivir aquí durante 2 años y fue en energías renovables, la beca, tecnologías de energías renovables en la Universidad de Oldenburgo. Súper, excelente. Hablemos cuando hablas de que te paga todo, ¿qué es todo? ¿Qué incluye la beca? Bueno, paga los tiquetes de avión, ida y regreso, te paga el seguro médico también, el, digamos, te lo paga con Dicontinentales, se llama, digamos, ese proveedor del seguro médico. Te paga aproximadamente, son 1.000 euros mensuales, si no estoy mal, son como 966, algo así, pero son casi 1.000. Y, y sí, pues digamos, el semestre también te lo paga, tú tienes que pagar una contribución del semestre, que entiendo que se da en muchas universidades de Alemania, o sea, eso sí lo tiene que cubrir uno, pero el resto, la matrícula, te lo paga la universidad directamente. Súper, qué chévere, hermano. Francisco, ¿y por qué Alemania, no? ¿La razón se limita a que hayan estado tus hermanos allá o hay algo más? ¿Hay Pues de digamos, pronto? Y en realidad, ¿cuál es la historia? ¿Cómo llegan tus hermanos por allá también? sí, empezó todo con mis hermanos en realidad, con, con mi hermano, el que me sigue, yo tengo 30 años, mi hermano tiene 29, y él llegó acá hace 7, 8 años, digamos, con la ilusión de estudiar, de mejorar un poco su futuro, y pues antes ninguno de nosotros lo había considerado, entonces como que ese fue el impulso para empezar a aprender y demás, pero ya lo demás es pues viendo un poco cómo funcionaban los temas acá, porque yo viajé en 2019 para acá, para Alemania, viajé por 3 semanas para conocer, para visitar a mi hermano que ya estaba acá, ¿sí? Y pues mi hermanito, bueno, ya no está pequeño, pero tiene 22 años, también tenía ganas de estudiar en Alemania por las oportunidades. Nosotros todos somos ingenieros, yo soy ingeniero electricista, mi hermano, el que me sigue, es ingeniero mecánico, está haciendo la maestría también en ingeniería mecánica y el menor está estudiando también ingeniería mecánica. Entonces hay muchísimas oportunidades en Alemania para ingenieros y para otras carreras. Entonces, pues, digamos, siempre como que lo tuve en mente, ¿sí? O sea, siempre quería salir, tener una nueva experiencia,
Y pues esa meta ha estado de 2018, 2017 que empecé a aprender alemán, o sea, hace ya bastante tiempo. Por qué tardé tanto, digamos, en tomar el paso? Pues no es tan fácil por el tema, o sea, si no tienes beca, pues ya ustedes saben que pues toca pagar una cantidad de dinero, tienes que tener una cuenta bloqueada, que son aproximadamente 50, 60 millones de pesos por el año. Y pues la vida tampoco es que sea barata. Por ejemplo, en Colombia, que pues que se gana, digamos, en pesos. Aquí, digamos, cuando hace el paso a euros, pues siempre es un poco más costoso, digamos, para haciendo, digamos, ese cambio. Entonces, pues no había tomado la decisión de irme porque pues no tenía la plata para venirme en realidad. Mis hermanos fueron ayudados mucho por mis padres, pero pues digamos, yo no, pues no quería, digamos, tener que depender, digamos, de terceros, ya, digamos, a mi edad, porque cuando tenía, digamos, las ganas de venirme, ya tenía 23, 24 años, entonces, pues, digamos, no quería ser una carga, ¿sí? Ok. Para, para mi familia. Entonces, pues, aprendí alemán. Yo en 2021, pues, ya tenía un C1 en alemán, o sea, yo estaba preparado, digamos, en el idioma, por lo menos. Wow. Presenté incluso el TESTAF, que es como el examen para que te clasifica en B2 o en C1, y saqué C1 con puntaje perfecto, o sea, es de 1 a 5 y saqué 5 en todas, digamos, las que pueda haber. Entonces, pues está preparado, me presenté incluso a una universidad y pensaba pedir como un préstamo o algo así en 2021, 2022. Al final no pasé, que fue la Universidad de Berlín, y entiendo que fue por un tema de termodinámica, porque yo no vi termodinámica en la universidad y pues ellos pedían eso como prerequisito. Nunca me dijeron por qué no pasé, pero esa era la única parte como que yo no cumplía, ¿sí? Entonces, no pasé a esa. Alguna vez, digamos, tenía ganas de presentarme a becas, pero no sé, por tiempo, por falta de información o yo qué sé, pues nunca tomé la decisión de hacerlo. Entonces, pues el DAD siempre lo seguí porque yo estudié en institutos en Alemania, estudié en el Sprache-Institut, perdón, en Alemania no, en Bogotá, en el Sprache-Institut, que tal vez las personas que conocen un poco de alemán y han estudiado, pues pueden conocer este instituto. Entonces estudié ahí y ellos tienen como una relación muy cercana con el DAD. Entonces ahí fue que conocí al DAD, visité la página muchísimas veces por muchos años, veía las becas que habían, pero siempre decía, no, pero es que mira que aquí piden que tengas, no sé, 4,6 de promedio, 4,7, o que tengas mucha experiencia profesional, o te piden tal cosa, tal otro. Entonces yo decía, pues yo no tengo eso, pues ¿para qué me presento? ¿Sí? Total. Finalmente en 2024 pues vi la oportunidad, ¿cierto? En la beca EPOS, que piden 2 años de experiencia. Eso, digamos, si quieren ahorita les comento todo lo que piden para esa beca en la universidad que me presenté, pero pedían 2 años de experiencia y ya yo las tenía. De hecho, tenía ya más de 4 años de experiencia, entonces yo dije, bueno, es una oportunidad buena. Eh, no me pedían alemán, a pesar de que ya lo tenía, pues no me lo pedían. Me pedían el inglés, un B2 en inglés. Entonces, también sabía el inglés, pero no lo había certificado, entonces me puse a estudiar. Yo, o sea, ya estaba decidido, ¿sí? Ahí, digamos, lo único que me detenía era que pues ya yo tengo esposa, tengo hija, entonces estaba pensando, bueno, ¿qué voy a hacer? Porque pues yo quiero estar con ellos, obviamente. Pero aún así, digamos, dije, bueno, eso lo vamos arreglando en el camino, ellas pueden venir después, lo vamos solucionando, lo importante, digamos, ahorita es, pues, pensar en el futuro, si tal vez no en el presente, ¿verdad? Porque en Colombia, a pesar de que, pues, yo trabajaba, mi esposa trabaja, pues, digamos, vivíamos normal, no nos podíamos dar lujos, entonces, pues, yo quería algo mejor, tanto en la parte profesional como en la parte académica y pensar, digamos, no en mí mismo, sino ya en mi familia, ¿no? Entonces eso fue como que lo que digamos, me hizo dar el paso para presentarme esta beca. Wow, wow, tremendo. Me da mucha curiosidad, ¿no? Primero certificaste tú en alemán que el inglés, que es lo que Sí. realmente normalmente la gente hace.
¿Cómo sacar adelante el alemán? O sea, ¿qué crees que te ayudó a ti a aprender ese idioma que muchos creemos es complejo? Pues, pues lo primero que yo diría es que no pensar que la verdad que es muy complejo, porque en realidad no lo es. O sea, si uno lo compara con el inglés, tiene cosas que son más difíciles y cosas que son más fáciles, ¿sí? ¿Ok? Entonces es un idioma que uno puede aprender. O sea, no es como, no sé, mandarín, que a pesar de que se puede aprender también, pues seguramente demora mucho más, o el árabe, o idiomas, digamos, que son más complejos desde la parte del abecedario, desde la parte de la fonética, o sea, son muy diferentes a nuestro idioma. O sea, el alemán es un idioma que se puede aprender perfectamente, el abecedario es muy parecido, las palabras suenan exactamente como se ven después de que uno aprenda la fonética de cada palabra, pero la mayoría del abecedario son muy parecidas. Entonces, es simplemente de estudiar, dedicación, de practicarlo. Mi esposo ahorita está practicándolo, está en A1, incluso le está gustando un poco, pero pues obviamente pues uno tiene que dedicarle muchas horas, eso es lógico. Yo creería que en un año más o menos uno puede tener un B1, un buen B1, porque hay, digamos, hay empresas, hay institutos que te garantizan en 3 meses un B1, pero pues yo creo que pueden pasar el examen, pero no creo que estén preparados ya para entablar conversaciones y demás. O seguramente tienen que ser muy buenos, ¿no? Pero yo creería que de 6 meses a un año uno puede tener un buen B1, año y medio incluso un B2, 2 años un buen C1. Yo tuve el C1 más o menos de 2 a 3 años, pero tampoco tenía mucho afán. Sí, yo no tenía afán de irme en ese momento, o sea, sí quería y lo estudié con mucha calma, lo estudié, o sea, sin apuro. Incluso ahora que pues tuve el C1, que es práctica, yo creo que no ha pasado una semana, digamos, en los 7 años que yo tengo, en que yo no había estudiado alemán. A Oh, pesar de que no tuviera maestría, a pesar de que no estuviera admitido en ninguna universidad, es la constancia para mí lo que más importa. Sí, porque sin eso es difícil. Entonces, sí, o sea, se puede aprender, digamos, ya tienen que las personas que están interesados atreverse, hacerlo, empezar, que es difícil, pero más difícil es mantenerse en el camino de estudiar todos los días un poco. ok, súper. Y ya con el tema del inglés, ¿no? Como tú iniciaste con el alemán y luego te piensas certificar el inglés, ahí cómo fue, ¿no? Porque, bueno, esos exámenes tienen fechas específicas, no es como lo preparo cualquier tiempo. ¿Cómo te preparaste? ¿Cuánto tiempo te tomó? Y también sí, ¿cómo fue el tema con el inglés? ¿Tú ya lo aprendiste de antes? ¿Habías viajado antes afuera? ¿O también fue como el alemán que fue simplemente constancia? Sí, el alemán, digamos, el crédito me lo doy a mí mismo, para el inglés sí se lo doy, digamos, a mis padres, porque siempre estuvieron muy pendientes desde que éramos pequeños para meternos en colegios bilingües, para ponernos en institutos, en el Colombo, en este otro. O sea, ahí sí, digamos, fue como que se lo debo mucho a ellos. Entonces, pues yo desde primaria, pues ya he estado estudiando inglés. Claro, o sea, cuando tú no lo practicas, se te olvida. Sí, o sea, se te enredas hablando. Porque me pasó, yo hablaba inglés, o sea, diría que yo llegué como hasta un C1 también. Después empecé a aprender alemán, dejé el inglés a un lado, y yo decía, no, pues ya el inglés lo sé, pues, ajá. Empecé a aprender alemán, lo llevé, no sé, como un B1, un B2, y después estaba en ese momento, yo me acuerdo que tenía unos amigos alemanes, unas amigas alemanas, y queríamos hablar en inglés en ese momento porque habían personas que no hablaban alemán. Intenté y no me salía. Definitivamente quedé en blanco, estaba pensando cómo se decía una palabra, la otra, me venía todo a la mente menos el inglés, o sea, me venía el español y el alemán, pero el inglés nada. Entonces, hasta ese nivel puede llegar uno en caso de que uno no practique, ¿sí? Claro. Entonces, pero ya después de que tú lo has estudiado, ya eso, pues yo pienso que la mente es algo magnífico y es una cuestión de algunos días, ¿sí? Porque yo lo practiqué por algunos días y ya me empezaba a venir todo.
Entonces ya en un par de semanas pues ya lo tenía el inglés, no como lo tenía de antes, pero sí pues muchísimo mejor a lo que me pasó ese día, ¿sí? Entonces el inglés ya lo tenía un poco desde antes, me tocó prepararme para el examen, que fue el IELTS. Se puede presentar el IELTS o se puede presentar el TOEFL en la universidad en que me presenté. Eso es algo importante, que depende de la universidad, también cambian un poco los requisitos. Claro. Entonces eso toca mirarlo muy bien para esa beca. Y bueno, me tocó prepararme para el IELTS. A mí me gusta mucho, pues también tener como tutorías, temas así, como, pues personas que ya han tenido preparación. Por ejemplo, contigo es un ejemplo, ¿sí? O sea, si yo no he hecho esto antes y hay una persona que lo ha hecho cientos de veces, pues obviamente toca aprovechar la oportunidad. Con el inglés fue lo mismo, o sea, nunca había presentado un examen, sí hay mucha información en el internet, en YouTube y demás, pues también accedí a eso, pero pues obviamente personalizado es mucho mejor, ¿sí? Va a ser más costoso, pero es mucho mejor. Entonces también tuve algunas tutorías con un profesor británico que es experto en IELTS, y entonces me ayudó un poco a pulir ciertas cosas antes del examen. No tuve el tiempo que me hubiera gustado tener, por lo que yo les decía antes, que este tema de los idiomas no se saca de un mes para otro, ¿sí? Total. Sino que es algo de constancia. Entonces, claro, si yo quiero preparar un examen en un mes, no esperes los mejores resultados, sino esperes sacar un 9 en el IELTS. Entonces, yo lo presenté un poco apresurado, sinceramente. Al final no me fue mal, saqué un C1, pero un C1 bajo, sí, que fue un 7.5 en el IELTS. Incluso pude haber sacado menos porque en las pruebas que había hecho antes me sacaba un 7, incluso un 6.5. Entonces también depende del examen. Pero con más preparación uno la bota del estadio. O sea, y si ya tienes un poco de background, si tienes, digamos, ya experiencia, ya es simplemente pulir un poco y prepararse para un examen en específico. Igual 7.5 es muy bueno, ¿no? Es muy, muy, Por eso, muy pero, por eso te digo, yo creo que también o sea, dependió del claro. examen porque no sacaba eso en los, ¿cómo se llaman? Los simulacros. Entonces yo creo que pudo haber sido más bajo, o sea, Total. entonces No, toca prepararse bien. y teniendo en cuenta, como tú dijiste, la fortuna que tuviste al estudiar en un colegio bilingüe, que sabemos que no es el caso de la mayoría, eso juega una ventaja competitiva que la viste en tu lugar. Ahora, si uno no la tiene, como fue mi caso, pues nos toca estudiar más y no pasa nada, pero hay que prepararnos con más anticipación. Yo creo que lo que podemos aprender de lo que nos está diciendo Francisco es que independientemente de donde estemos, si nos graduamos de colegio bilingüe o de no, tenemos que prepararnos. Esto nos lo está diciendo una persona que estudia en colegio bilingüe, que ya sabe dos idiomas, que le fue muy bien en ambos exámenes, entonces algo de razón tiene que haber ahí y yo estoy completamente de acuerdo porque cuando estudié en Inglaterra un año, yo, listo, terminé sabiendo inglés, luego voy a Corea y me siento súper oxidado, como que, uy, pucha, todo esto es difícil volver, pero ya en cuestión de meses vuelve uno a cogerle el hilo, yo creo que así son todos los idiomas. Entonces, si tienen que prepararse, hagan un simulacro, vean cómo están y de acuerdo a eso prepárense en las áreas que más mejora requieren, ya sea speaking, writing, bueno, y así también con el alemán. Súper, Francisco, muchas gracias. Ya que estamos hablando de requisitos, para que alguien nos preguntó sobre el requisito de experiencia profesional. Bueno, yo Sí. sé que tú ya aplicaste hace un año, pero de lo que recuerdas, de lo que tienes en mente, ese requisito de experiencia profesional, ¿fue experiencia profesional después de graduarte? ¿Contó la experiencia antes de graduarte? ¿Recuerdas si contaba el tema de pasantías o era netamente ya profesional, profesional? Vale, digamos, estos requisitos también pueden cambiar, ¿no? O sea, yo también sé que de año a año pueden cambiar un poco. Les digo pues las cosas que recuerdo y en mi experiencia qué fue lo que presenté y lo que me sirvió. Entonces, la experiencia es de mínimo 2 años, ¿sí? Mínimo 2 años de experiencia profesional sin contar pasantía, es después de graduarse. Y piden, además, digamos, de esa experiencia profesional, piden que uno no se haya graduado más, o sea,
en un tiempo mayor a 6 años. Ujú, Entonces, importante. puede ser graduado, pero también puede ser, por ejemplo, una especialización que hayas hecho en ese tiempo. Incluso puedes haber hecho una maestría y te sirve también con la maestría. Eso, pues no fue mi caso, pero entiendo que se puede. Entonces, sí, o sea, 2 años de experiencia en el campo en el que quieres hacer la maestría. Si vas a estudiar medicina, pues no te va a servir en ingeniería la experiencia, ¿cierto? Tiene que ser en ese campo. Entonces, yo en mi caso, que es de energía renovable, yo tenía ya experiencia de más de 4 años, como dije, para sistemas solares, en diseño, instalación, ensayos, simulaciones de sistemas solares y incluso algún eólico pasó por ahí, pero no mucho. Entonces ya tenía la experiencia en ese campo. Sí, Súper. eso con respecto a la experiencia en la universidad, si quieren saber más requisitos, obviamente está en la página todo, que después tal vez tú les puedas guiar un poco cómo entrar a la página, pues digamos ya algo un poco más técnico ahí en ese lado. Pero está todo en la página del DAD, también está en las páginas de la universidad. Para el EPOS, no sé si lo saben, pero son algunas universidades y algunos programas que están seleccionados. No es que uno puede, digamos, escoger cualquier programa que uno quiera de Alemania y decir, bueno, este lo escojo, quiero ganar esta beca EPOS. No, la beca EPOS tiene, digamos, seleccionadas ciertas universidades y ciertos programas donde uno se puede presentar y están los requisitos en la universidad respectiva. Total, total, total. Nosotros Sí, tenemos un artículo en detalle sobre esta beca, porque al igual que, bueno, así, si bien está la beca EPOS, el DA también tiene otras becas, entonces puede que la beca EPOS no aplique en su campo porque, no sé, son artistas plásticos. La EPOS no aplica, pero quizás sí aplica la de artistas del DAT, ¿no? O sí. son arquitectos o diseñadores de interiores, hay una beca específica del DAT. Entonces, tenemos un artículo sobre educación en Alemania para que lo chequen, porque hay bastantes. La que ganó Francisco es la de beca EPOS, específica para ciertos programas, pero igual es bien amplio, ¿no? Tiene programas en economía, en ingeniería, en urbanismo, en derecho, en ciencia política. Hay varios programas, no sé si quizás unos 50 o algo así, ¿no? Sí, tiene no sé cuántos, pero tiene muchos programas de diferentes campos. Diferentes Sí. campos, correcto. Francisco, ¿algún otro requisito aparte? Hemos hablado del inglés. Fue un programa que no te pedía alemán, a pesar de que tú sabías, no te pidió el alemán. Entonces, el inglés, la experiencia profesional, el tiempo de haberse graduado. ¿Algún otro requisito que tenía esta beca que recuerdes que sea importante tener presente? Sí, claro, que tal vez sea un poco lo que piden en otras becas, por ejemplo, la carta de motivación es importante, que eso pues, lo trabajé contigo. También te piden la hoja de vida, también es importante. Certificado de trabajo, en este caso, como si te piden experiencia profesional, a diferencia de otras becas que te piden más temas académicos, en este caso te piden una carta de recomendación, no de un profesor, sino de tu empleador. Sí, que eso fue algo fue complicado en el tiempo, porque imagínate tú cómo le dices a tu empleador que confía en que tú estás en la empresa, que está contento, que necesitas una carta para aplicar una beca para irte del país. Sí, entonces es algo que me costó un poco de Claro. trabajo, ¿cierto? Porque tampoco es algo que lo tenga seguro, ¿sí? Si fuera algo seguro, uno dice, pues, jefe, pues me voy, ¿sí? Me voy en un año, pero como no tienes seguro y tienes que pedirle que te recomienda para poder irte, entonces siempre fue difícil. Afortunadamente tenía jefes que eran muy chéveres, muy bacanos, comprensibles, pero sé también hay algunos que no lo son, ¿sí? Entonces necesitan la carta de recomendación de su empleador, el certificado de trabajo, preferiblemente, porque eso aparecía en ese tiempo en los requisitos del DAE, preferiblemente que en la carta de recomendación, la carta del empleador diga que están dispuestos a cogerte, a volverte a contratar una vez vueltas del viaje, lo cual también es complicado. Ojo, no es un requisito, pero digamos que suma puntos en caso de que se pueda hacer.
Yo lo hablé con el de recursos humanos y me dijo, bueno, ahí podemos poner que algo parecido, ¿sí? Sí, sí, Obviamente sí. es que no sea algo contractual ni nada, sino simplemente, pues, bueno, Francisco ha sido tan bueno que estamos dispuestos a considerar Claro. contratarlo nuevamente una vez vuelva. Entonces, eso es algo que puede sumar puntos, porque la beca EPOS es importante mencionarlo, que está enfocada, que está, digamos, dirigida para países en desarrollo y precisamente para profesionales que después quieran volver, a pesar de que no es ningún requisito, pero que después quieran volver a su país de origen, digamos, a trabajar, a aportar a la sociedad. Sí, no lo tienes que hacer, pero pues digamos está orientado un poco para eso. Súper, qué chévere. Eso es importante porque un factor de decisión, una característica a la hora de evaluar alternativas es, ¿me va a dejar o no me va a dejar devolverme a quedarme, perdón, en el país? Y aquí es importante recordar que hay diferentes tipos de requerimientos. Están los que sí o sí te piden regresar, ¿no? Tipo una beca Chevening, tipo una beca Fundación Carolina, que usted termine la maestría, toma el avión y se regresa. Hay otras como la beca EPOS que les interesa que tú regreses, están buscando eso en tu aplicación, pero no te lo piden legalmente en el contrato de la beca, sí, se tiene que regresar. Eso es una cosa. Y están ya los terceros que definitivamente no tocan eso en ninguna parte de la convocatoria, pero es importante tenerlo presente para que no descarten una beca que les puede funcionar porque tiene preferencia que uno se quede, ¿no? Eso es algo que uno puede tratar y lo va viendo. Pero sí o sí, cuando identificamos que eso es algo que ellos están buscando, pues yo tengo que colocarlo allí. Lo mejor, y siempre lo digo yo, es coloquémonos la mano en el corazón de qué tan flexibles somos nosotros en ese aspecto, qué tan coherentes somos, porque si no hemos contribuido a nuestro país y decimos en una carta de motivación que queremos contribuir, pues ellos no tampoco se lo van a creer. Entonces ahí también hay mucho de temas de conexión con el perfil. Y bueno, antes de hablar, aquí ya Juan nos está preguntando sobre carta de motivación, sobre cartas de recomendación, ya vamos a llegar a ese punto. Quiero regresarme un poquito, Francisco, ya hablamos de beneficios de la beca, ya hablamos de los requisitos, Em, pero recuerdo, ahorita al inicio tú nos decías que veías a las becas, sí, como algo lejano, ¿no? Algo lejano. Y ya luego de tú que entras al Institute, que conoces del DAT, que empiezas a revisar las páginas un montón de veces, ¿qué es lo que pasa en tu vida que te dice, hey, voy a aplicar a esta beca, voy a hacerle, voy ya a hacer esto realidad, voy a dejar de pasar de ser un espectador a alguien que toma acción? Sí, pues digamos que cuando vi los requisitos de la beca, como que sentí que la beca podía ser para mí, porque era algo que antes yo decía, me falta esto, ¿sí? Porque te pedían, por ejemplo, no sé, recomendaciones de profesores que tengan doctorado, bla, 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 bla. Entonces yo decía, no, pero es que conozco a este, pero a este no, y este no tengo confianza. O te pedían, por ejemplo, no sé, hacer como un escrito de la tesis que quieres hacer. Incluso hay becas que te piden algo parecido. Y decía, no, pero pues, digamos que no tengo un tema ahora, decir algo, pues decir mentira. Entonces, como que no había habido una beca que, digamos, que me hablara, digamos, que me dijera, mira, esto tú la puedes, te puedes presentar porque tienes prácticamente todos los requisitos. Cuando yo la vi, digamos, yo había visto la beca EPOS tal vez 2 años atrás en que pedían 3 años de experiencia. En ese momento yo no los tenía. Entonces, ya la tenía en mente y yo dije, bueno, cuando tenga los 3 años de experiencia me presento. ¿Sí? El año pasado, o tal vez fue un poquito antes, la cambiaron de 3 años a 2 años de experiencia. Ya yo tenía los 3 años, ya tenía 4 años incluso. Entonces, digamos, cumplía con ese requisito que creo yo que es de los más difíciles que hay para las personas, digamos, que no se han graduado hace tanto tiempo, de tener la experiencia en esa área, ¿sí? Entonces, lo único que me faltaba a mí tal vez era el inglés, ¿sí? O sea, el certificado de inglés, porque pues, inglés ya lo sabía un poco. Entonces, me tocó prepararme, pero fue lo que más tal vez tardó para lograrlo, ¿sí? Porque dependía de eso, porque la carta de recomendación y eso eran cosas que podía sacar pero el inglés, digamos, necesitaba hacer el examen internacional.
y eso también cuesta un dinero, sí, si no estoy mal son 800.000 que puede costar el IELTS y el TOEFL no estoy seguro, pero claro, es plata que cuesta, sobre todo cuando pues no tienes tanto dinero como para invertir en esas cosas que al final no vas a saber si vas a pasar o no. Entonces fue, digamos, esa decisión que tomé cuando veía que la beca podía ser para mí. Ok, qué tremendo. Eh, yo pienso que de lo que nos dices, algo que nos deberíamos llevar todos acá es encontrar, investigar, ¿no? Porque a veces nos quedamos en, no, es que yo creo que no hay becas para mí, yo tengo 30 años o 35 o 40 años, o yo me acabo de graduar, no tengo experiencia, o mi promedio es de tanto, no hay experiencias para mí, pero así son como ideas que tenemos que en realidad opciones reales porque no las conocemos. Entonces, veo que lo que tú hiciste, a pesar de que tenías esas ideas, fue como que fuiste poco a poco aprendiendo más del tema hasta que encontraste esta opción que se ajustaba muy bien. Habían algunas cositas que tenías que hacer, como el inglés, pero es algo que podías trabajar. Entonces, la invitación a todos los que creen que no hay una opción para ustedes es dense la oportunidad de investigar, dense la oportunidad de revisar cada una de las alternativas, lean bien la información, hablen con otros becarios, que así es como ustedes se dan cuenta que está más cerca de lo que uno puede creer. Entonces, súper, súper esa parte. ¿Tus hermanos también viajaron becados a Alemania o cómo fue el caso con ellos? No, ellos no viajaron becados. Mi primer hermano, el que viajó primero, fue con, digamos, plata de él y plata de mis padres también. Y el segundo también, digamos, plata, digamos, de ahorros y plata también de mis padres. Pero, digamos, ya en este momento, pues ya están un poco más independizados. Solamente uno está recibiendo una parte, el otro ya, digamos, completamente independiente. Y entonces estaba como esa oportunidad, ¿no? Incluso mis padres, que yo sé que no todos tienen esa fortuna, siempre me dijeron, no, pero pues si quieres nosotros te ayudamos, te pagamos una parte, te prestamos plata y eso, pero pues como decía, yo no quería, digamos, ser, digamos, una carga para ellos, ya digamos, porque yo soy el mayor de los tres. Tal vez alguien de 18 años que te diga eso, 20 años, pues bueno, puede ser entendible porque apenas está estudiando y demás, pero yo una persona con una carrera y demás, pues digamos, ahí me costaba, ¿sí? Puede que no sea nada malo, nada por el estilo, pero pues me costaba un poco aceptar eso, porque pues ya me habían pagado colegio, me habían pagado bachillerato, o sea, como que ya, ¿sí me entiendes? Para mí yo quería hacerlo con mis propios medios y si no con una beca. Entonces lo de la beca me cayó súper bien porque pues me dio la oportunidad, porque si no seguramente ya hubiera pasado mucho más tiempo para poder irme, incluso no hubiera pasado. No sé, no sabemos. Ok, súper. Y otra cosita que quiero tocar antes de que nos veamos con toda la parte de documentos es, bueno, el tema familiar. Tú tienes una esposa, tienes una hija, como nos acabas de decir. ¿Cómo es ese proceso de decir, bueno, me voy, quiero pasar con ellas, se van a ver dentro de 1 o 2 años que dura el máster, o se vienen contigo? ¿Qué tanto, no sé, apoyo pudiste recibir de su parte o qué tan comprensibles fueron contigo en ese aspecto? Sí, afortunadamente, pues también tengo una familia que entiende. De hecho, yo cuando empecé a salir con mi esposa, en ese entonces mi novia, pues yo le decía, ¿no? Yo quiero irme para Alemania desde hace mucho tiempo. Entonces incluso ella me dijo, bueno, estemos juntos hasta que te vayas. O sea, éramos novios, no llevábamos mucho tiempo. Ya después que pasaba el tiempo, pues ya nos fuimos a vivir juntos, ya queríamos pasar el uno con el otro y siempre fue muy comprensible en ese sentido. Decía, bueno, si te tienes que ir, si quieres cumplir tu sueño, puedes irte, no pasa nada y pues después, o sea, nos vemos cuando vuelvas o allá en Alemania. Entonces, claro, pues con el apoyo de ella y pues mi hija es más pequeña, ya tiene 6 años, también me apoyaba. Em, digamos que después, pues fui mirando también los requisitos, porque ya yo no pensaba en irme solo,
sino quería también irme con ellas dos. Entonces, la beca, o sea, el DEAD en general y esa beca te ayuda cuando te quieres llevar a tu familia. Ahí lo que toca hacer es una visa de reunificación familiar, se llama esa visa, en que te puedes ir con pareja, te puedes ir con hijos, incluso hay, digamos, personas que se pueden ir incluso con los padres. Sí, o sea, hay posibilidades. Y para el caso de mi esposa y mi hija, digamos, ella tiene que aprender un poco alemán, eso es algo que es importante, por lo menos en la Embajada de Colombia, es de esa manera, tiene que aprender a uno de alemán, que no es mucho, ¿sí? No es mucho, pero igualmente pues lo tiene que aprender, lo tiene que certificar, porque en la entrevista, pues yo cuando estuve sacando los papeles, cuando estuve presentando, digamos, mis papeles para sacar la visa, escuché como una persona sí le preguntaban cosas en alemán para demostrar si tenía uno o no, ¿sí? Porque estaba presentando para reunificación familiar un señor que quería irse con la esposa. Entonces es necesario ese requisito para los hijos en caso de... Esto lo tienen que chequear ustedes también en la página de la embajada, pero lo que recuerdo es que si el hijo o la hija tiene menos de 16 años no le piden ningún nivel de alemán, pero si ya tiene más de 16 años le piden por ahí un B2 o incluso un C1. Esa parte es importante. Si quieren llevarse un hijo mayor, pues ya son como los requisitos que toca revisar muy bien, ¿sí? Entonces yo antes de presentarme, pues ya yo sabía, incluso yo cuando presenté los papeles al TAD, yo puse que era casado, que quería, digamos, llevarme a mi esposa y a mi hija para Alemania en caso de que ganara la beca, y siempre lo tuve muy en cuenta, ¿sí? Ahorita, digamos, el paso a seguir para mí, como no, o sea, incluso uno se la puede traer desde el principio, en caso de que ella cumpla la pareja cumpla con los requisitos del alemán y otros requisitos, uno se lo puede traer enseguida, pero toca considerar una cosa importante que no lo habíamos hablado, y es que la beca EPOS, en la mayoría de los casos, paga un curso de alemán, ¿sí? Entonces, yo llegué ahorita en julio, en agosto y septiembre voy a hacer un curso de alemán en el Goethe Institut, pagado completamente por el DAD. Y esos cursos aquí son caros, o sea, ese también es una ganancia muy buena, pues yo sé alemán, pero uno no deja de aprender. Yo sé que yo hago ese curso y voy a aprender muchísimas cosas más. Entonces, ¿qué pasa? Que el curso te da una habitación para que vivas. Es una habitación pequeña, son como 19 metros cuadrados. Entonces, si tú quieres traerte a tu esposa, a tu hija de una vez, no pueden vivir ahí. Y eso es algo que nos dijeron. Se la pueden llevar, pero no lo recomendamos porque ustedes todavía no están establecidos bien en Alemania. ¿Sí? Entonces, lo recomiendan hacer después, cuando uno empieza la maestría, cuando uno pueda tener un apartamento para que pueda vivir tú y tu familia, en ese momento sí lo recomiendan. Entonces, digamos, no es mala idea tampoco, digamos, uno primero venirse, mirar cómo están las cosas, mirar dónde puedes vivir, incluso si puedes conseguirte un trabajo part-time, o sea, o de tiempo, de medio tiempo, un trabajo aquí se le llama Werkstudent, que son trabajos que se le dan a los estudiantes, que pueden ser de 15 horas, 20 horas, 10 horas, y les pagan pues bastante bien y no son altas cargas laborales, entonces algo que para que puedas traerte, digamos, a tu familia después. Y otra cosa importante es que esa beca del DAD también te puede ayudar con tu pareja y con tus hijos. Para la esposa, esos datos chequenlos también en la página del DAD, pero para la esposa son aproximadamente 200 y pico de euros que te pueden ayudar mensualmente una vez tu pareja esté acá, no antes, y para una hija pueden ser también más o menos lo mismo, 200 y pico. Entonces, entre los dos son 500 euros que no te caen nada mal, también dados por el día de por la beca. Súper, 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 Francisco, qué chévere, qué buena oportunidad, porque sé que así como tú hay muchas otras personas que también tienen familia y tienen también el objetivo de salir y ver cómo Alemania se las facilita, es una tremenda, tremenda oportunidad. Súper. Bueno, vámonos ahora al tema de la documentación. Juan nos preguntaba en el chat, ¿qué colocaste tú en tu carta de motivación que consideras te ayudó?
a ser ganador? Sé que pasó ya un buen tiempo, un año si no estoy mal, pero ¿qué recuerdas te pudo haber diferenciado? Sí. Pues digamos, yo ya tenía la experiencia, siento, tocaba plasmar la experiencia, plasmar a uno como persona también en la carta de motivación. Entonces, esa para mí yo creo que fue de las partes más difíciles porque nunca había hecho una carta de motivación o si la hice fue tal vez para algún curso alemán o algo así, pero no algo tan serio, ¿sí? Entonces, eso fue difícil porque uno, pues, bueno, soy Francisco, estoy encantado de tener la oportunidad de estudiar en Alemania, por favor, acépteme, tengo tanta experiencia y demás, pero uno dice, esto seguramente lo va a decir todo el mundo, ¿sí? Entonces, ¿cómo me destaco? ¿Cómo hago? Y ahí siento, digamos, que para resolver esas dudas fue vital tu ayuda para, digamos, para un poco orientar eso, hacer una beca que destaque, perdón, una carta de motivación que destaque entre los otros. Entonces yo creo que ahí es bueno tener experiencia, también mirar mucho en internet, pues qué es lo que piden, tal vez en Alemania es diferente que en Colombia, seguramente, o sea, sí lo es. Entonces mirar también las universidades que buscan, mirar los requisitos de la universidad, porque en este caso la Universidad de Oldenburgo también tenía unos requisitos. Te decía, mira, carta de motivación, máximo 2 páginas, ten en cuenta esto, esto y esto, ¿sí? Entonces, no obviar, digamos, esas recomendaciones, porque pues si uno hace una carta de motivación como uno quiere y la universidad espera otra cosa, por ejemplo, lo de 1 página, si haces 2, pues ya es un no-go, ¿cierto? Entonces, tener muy en cuenta eso. Pero sí, básicamente me ayudaste y es muy importante como orientarla bien para destacar entre otros candidatos. Uno al final, pues obviamente uno no sabe, ¿no? Pues seguramente esa fue demasiado buena, otras tal vez, digamos, eran muy buenas, pero esta fue la que destacó. O sea, uno al final no sabe si eso fue, digamos, el factor determinante, pero yo si me preguntas, yo diría que la carta de motivación es de las cosas que más miran. Tú seguramente sabes más de eso, David, pero las que más miran las universidades para escoger a alguien. Total, total, total. Eh, sí, sí, Francisco, hay que revisar. Y, Juan, que nos hace la pregunta de las demás personas, a veces me pregunta mucho, bueno, ¿qué es la carta de motivación? ¿Qué tengo que decir en mi carta de motivación? Y la respuesta es depende, ¿no? Depende de a dónde va a aplicar. Depende de qué tantas palabras le están pidiendo. Depende de qué preguntas le están diciendo que usted tenga que responder. De qué formatos. La carta de motivación puede tener un montón de formas. Hay veces que es un formulario con preguntas específicas, tipo, ¿usted por qué quiere este programa? ¿Cuáles son sus planes futuros? El otro es más tipo carta directo, tipo ensayo incluso. Entonces, eso que dice Francisco es cierto, hay que revisar qué es lo que me están pidiendo y ya con base en eso, revisar en mi historial mi experiencia relacionada a eso que me están pidiendo, entender muy bien qué es lo que a ellos más les importa y coger de toda mi experiencia, mostrarles, oiga, eso que a usted le importa, yo lo tengo por esto, y colocarlo de una manera muy buena en la carta. En el caso particular para la beca EPOS, sabemos que es contribución, ¿no es cierto? Experiencia. Em, Vean que no es tanto una beca de excelencia académica, sino es más tipo profesional, ¿no? Y es enfocarse en eso. Quizás sí, bueno, qué hicieron en su empresa, cómo, cuáles fueron los KPIs que subieron o los costos que redujeron, cómo impactaron a la sociedad con las iniciativas que desarrollaron. Bueno, ese tipo de cosas los pueden colocar. Y algo muy clave acá es, entre más específico, mejor. Francisco, para las personas que no conozcan, yo acá siempre aprovecho un corto espacio, pero que no conozcan cómo funciona este servicio. Bueno, Em, cómo fue y sí, cómo te ayudó a ti a sacar esa documentación adelante. Sí, el servicio con Vivir, Viajar, Amar
Pues yo tampoco lo conocía, pero yo me puse a revisar, bueno, cómo hacer cartas de motivación buenas. Incluso el otro día vi que subiste que ChatGPT incluso lo puede hasta recomendar tu página. Entonces, como que busqué un poco a ver cómo me podía orientar por lo que les decía. Yo intento saber, digamos, opiniones de las personas que se dedican a esto, porque quién puede saber más sino ellos, ¿no? Entonces, encontré tu página, yo creo que fue de las únicas páginas que encontré que pudiera tener ese servicio de revisión, de acompañamiento, para revisar temas de becas y eso. Entonces, te escribí, digamos, pues yo dije, bueno, pues toca invertir, obviamente, o sea, no tengo, digamos, eh, tal vez los medios para muchas clases o muchas tutorías, pero entonces voy a preparar muchas cosas por mi cuenta, tal que en la asesoría pues sea preguntar, bueno, esto tengo que hacer la hoja de vida así, la puedo presentar así, o sea, que ya fuera muy concreta, ¿cierto? Incluso cuando nos reunimos, creo que nos reunimos 2 veces, cuando nos reunimos, o tres, no me acuerdo, eh, ya tenía la carta de motivación y fue como hacer ajustes, ¿sí? Entonces, mira, tú la leíste, mira esto, y yo pondría esto acá, o revisa esto, pero pues no la hacías tú, ¿sí? Porque también es importante que esos son temas muy personales, ¿sí? Entonces, claro, con base en mi experiencia, tú me decías, mira, esto está buenísimo, deberías ponerlo, esto lo quitaría porque pues, no tiene relevancia, ¿sí? Para este tema de las becas. Sí, por ejemplo, algo que me acuerdo, yo tenía, por ejemplo, bueno, siempre he querido estudiar en Alemania, digamos, siempre he estudiado, cuando era pequeño, digamos, mis papás, digamos, tenían problemas económicos, pero aún así nos sacaron adelante o salimos adelante, algo así. Entonces me dice, mira, esto no tiene relevancia para esto, deberías cambiarlo, pon más bien algo que se enfoque a la experiencia profesional. Entonces, claro, o sea, digamos, sirvió la experiencia y y es buena como enfocar la verdad lo que busca la beca, ¿sí me entiendes? Entonces, otra cosa que recuerdo era, digamos, tema de experiencia que yo tuve, como yo trabajé con sistemas solares, cómo esa experiencia se ajusta para el objetivo de la beca, que al final es ayudar a países en desarrollo, cómo puedes ayudar a tu país, ¿sí? Entonces ahí me acuerdo que entre los dos pudimos sacar, digamos, algo que me pareció muy bueno, que ya tenía la idea, pero pues me ayudó hasta a forjarla, que fue, digamos, yo había hecho ensayos, había hecho ensayos y simulaciones en sistemas renovables para conexión a la red del sistema. Sí, y vimos una frase que era que más del 50% de las zonas en Colombia no estaban interconectadas a la red eléctrica. Y eso implicaba que tuvieran que usar generadores diésel, implicaba que la energía fuera cara, que la energía no fuera constante, que tuviera muchos problemas de calidad de energía, etcétera. Entonces pudimos todas esas cosas y cómo, digamos, yo estaba contribuyendo al país de esa manera y cómo podría contribuir con más experiencia, con más conocimiento, cómo eso puede ayudar mucho más al país. Entonces, eso lo plasmamos en un párrafo bien concreto, pero que decía muchas cosas y, digamos, eso fue una ayuda muy grande para mí también. Sí, como saber, digamos, cómo hacer una carta de motivación ganadora. Chévere, chévere, gracias Francisco. No, qué bacano. Con base en esto que acabas de decir, sumando a lo que habíamos hablado anteriormente, es el impacto, ¿no? Esta frase cuando estabas hablando lo recordé, es del 50% es impacto, ¿no? A veces como que nos quedamos, ah, me quiero hacer esto, he hecho esto, bueno, pero ¿eso qué significa, no? Y cuando uno dice, ah, es que eso significa que el 50% no está conectado, no les llega la electricidad de manera recurrente, de manera normal, y eso impacta su estilo de vida. Eso genera impacto. Y eso dice, pucha, esta persona sabe lo que está haciendo, esta persona va a poder beneficiar a cientos de miles de personas. Entonces, es eso, cuando, por lo menos para una beca como EPOS, que le interesa mucho esa contribución, piensen ustedes en el impacto de sus acciones en sus alrededores y también de sus planes futuros en sus alrededores. Entonces eso es clave y bueno, no, qué bacano todo esto que nos compartiste, Francisco. Como siempre digo, la satisfacción más grande es que ya ustedes
estén allá disfrutándose de esa oportunidad. Por aquí Ryan nos preguntaba sobre si la beca aplicaba para MBAs, para administración de empresas. Y sí, o sea, esta beca aplica para, de hecho, es un programa en específico que es el Management de Small and Medium Size Enterprises. Es un programa muy particular. No es cualquier MBA, como decía Francisco al inicio, esto no es una beca para cualquier maestría en Alemania, ¿no? Es una beca para un listado de maestrías. Entonces, Brian y cualquier otra persona que esté interesada en esta beca en específico, váyanse a Google, becas.epos, como suena, EPOS, y revisen el listado completo de los másters para ver saber si alguno aplica. De nuevo, si en ese listado no ven uno que aplique para el programa que a ustedes les interese, váyanse a nuestra página web vivirviajaramar.com/blog y ahí pueden revisar las oportunidades que tiene Alemania, porque Alemania es de los países que más becas ofrece. Súper, por acá. Tania nos pregunta sobre el tema de mencionar la necesidad económica. Como dijo Francisco, yo no lo recomiendo. Yo no lo recomiendo a menos de que te lo pidan. ¿Sí? Si te piden hablar de la necesidad económica, algunas becas lo piden, lo hablas. Pero si no, no lo pediría. No lo diría porque no, sí, no suma. Las becas se dan es por mérito, porque ustedes van a contribuir a algo más grande, no porque no tengan los recursos para pagar. Entonces, sí, yo no lo mencionaría. Súper. Bueno, Francisco, hablemos ahora de la carta de recomendación. Tú nos mencionabas la dificultad que tú tenías porque, bueno, te estabas trabajando, esto no era seguro. Y es bien incómodo decirle a alguien, oiga, bueno, me voy a ir, ayúdeme a irme, cuando esa persona lo puede estar necesitando a uno, ¿no? Entonces, ¿cómo hiciste? ¿Cómo fue en tu caso? ¿Qué crees qué tips le pueden ayudar a otras personas que tengan que pasar por lo mismo? Pues digamos, ahí lo que toca hacer es buscar no tiene que ser el gerente, ¿no? O sea, normalmente el jefe directo o alguna persona de rango jerárquico con el que tengas confianza, ¿sí? Entonces, pues yo busqué esa persona, afortunadamente, pues yo me llevaba muy bien con los jefes que tenían en la empresa en la que estaba en ese entonces. No fue fácil igualmente, ¿no? Porque pues ellos, o sea, justamente yo creo que en ese entonces, 2 semanas antes, ellos estaban diciéndome cuál era el- los planes que tenían conmigo. Sí, queremos que logres esto, queremos que hagas esto en la empresa. Entonces no es fácil este tipo de cosas y ese tipo de decisiones, decirle, mire, yo la verdad quiero irme por 2 años. Obviamente yo les dije, después yo quiero regresar, seguir trabajando con ustedes. Entonces, pues, toca hablar, o sea, no hay como, creo que no es receta médica para eso, toca hablar, decirles que estás pues, muy contento en la empresa, pero te salió esta oportunidad, que quieres seguir, digamos, creciendo como profesional y pues dejar las puertas abiertas a poder trabajar ahí en un futuro en caso de que lo quieras, ¿no? Entonces, pues fue eso, le hablé, le dije que necesitaba eso, él me dijo que le pasara una plantilla, le dije, más o menos dime qué es lo que quieres, qué es lo que buscas. Y eso también ayudó mucho, ¿no? Porque, mira, porque yo en mi empresa hacía mucho también temas de energías no perdón, energías convencionales como la energía térmica y la energía hidráulica, que eso era algo que tal vez no sumaba mucho para el tema de energías renovables, ¿sí? Entonces yo la pude, digamos, enfocar, le dije, mira, así es lo que te paso, cámbiale lo que quieras, pero digamos, yo quiero que más o menos se diga esto con base en los logros que yo tenía. Él hizo unos ajustes, la mejoró un poco, era en inglés la carta de recomendación, eso es importante, que preferiblemente la hagan con alguien que sepa inglés, pero sí, como enfocarla también a los logros que uno ha tenido y a la experiencia que uno ha tenido en el ámbito que quiere, digamos, estudiar. Súper, súper, súper. Chévere, Francisco, muchas gracias. Em, A veces hay becas que también les piden recomendadores académicos. No recuerdo si la EPOS les da esa opción por el tema de enfoque profesional. Eh,
pero también, ¿no? Porque al día que te escuchan, algunos pensarán, bueno, no, pero es que no, mi jefe, pucha, no me la llevo bien con mi jefe, o el recursos humanos no hacen eso. Bueno, entonces busquen precisamente oportunidades que puedan pedirles académicas, ¿sí? O si ni es ni lo uno ni lo otro, vean oportunidades que no les piden esas cartas de recomendación. ¿Por qué no? No es que esto sea un requisito para todas las convocatorias, cada convocatoria es muy específica, eh, y no descarten nada sin antes haber verificado si lo pueden sacar o no. Como dice Francisco, esto ahí es que hablarlo, hay que pedirlo y ya después uno mira a ver qué pasa. Pero algo que de lo que he notado que Francisco nos ha compartido es que te fuiste con todo, ¿no? Tú, bueno, voy a sacar esto adelante, me preparo con el inglés, me preparo con las cartas de motivación, voy y hablo con los recomendadores, como que ya estabas tan determinado a sacar esto adelante que lo hiciste, ¿sí? Entonces, y yo pienso que muchas veces las personas no lo hacen porque no tienen esa determinación, como que no están muy seguros de, sí, como que tengo mil planes, eh, pero lo que nos puede ayudar a ganar esa seguridad es precisamente informarnos. Entonces vuelvo a lo que decíamos anteriormente. Infórmense, sigan investigando, conecten con más becarios, den cuenta que esto es posible, que existen un montón de maneras para hacerlo realidad. Y yo cuando ustedes se lo creen, ¡pum! Se van con todo, como hizo Francisco, y así es que pueden pues maximizar los chances de que salga. ¿Sí o no? Así es. Listos. Por aquí pregunta Ruth, ¿qué recomiendas si te piden carta de empleador, pero tú no cuentas con empleo actual? ¿Sí sería válido buscar recomendación de tu empleo anterior? ¿Qué opinas, Francisco? Mm, sí, recuerdo que alguna vez, porque también asistía a las charlas que ofrecía el DAD, alguien preguntó eso. Y lo que decían era, mira, lo que en realidad lo que piden es que tú tengas la experiencia. Exacto. Obviamente la carta de recomendación, incluso en mi beca, en mi universidad, decía carta de recomendación empleador, si es posible. O sea, hacían como esa anotación porque seguramente ellos saben que hay muchas personas o que no tienen empleo actual o que, por ejemplo, no es fácil acceder a ese tipo de cartas de recomendación. Lo que decían en ese entonces en la charla del día de que, en la que estuve fue que se presentara la del último empleo. Sí, o sea, sí se puede. Después de que tú tengas la experiencia profesional y tengas alguien que te conozca, porque ellos lo que buscan con la carta, entiendo yo, es alguien que te conozca y pueda hablar también de tus méritos. ¿Y quién más, de los méritos profesionales, ¿no? ¿Y quién más que un jefe tuyo o un jefe que hayas tenido? Entonces eso no sería problema por ese lado. Super, sí, estoy de acuerdo. Al final es la experiencia. Si tú ya cumples los 2 años, pues que sea alguien de esos 2 años que te dé la carta. Bueno, de nuevo, a menos que la convocatoria diga algo diferente. En el caso para Francisco actualmente no es así, pero bueno, las cosas pueden cambiar. Pero no, normalmente sirve si es de un empleador pasado. Súper. Sí, incluso me pasó, ahora que recuerdo, porque yo me presenté en octubre. En octubre presenté eso. Y me acuerdo que ese mismo octubre yo iba a empezar otro puesto también. Sí, es que se me juntó todo ahí, porque les dije que quería volver después, pero después también me salió una oportunidad laboral buena, mejor que la que tenía. Sí, en otro ámbito, porque yo trabajaba haciendo ensayos y simulaciones en plantas, como les dije, convencionales y no convencionales o renovables, pero quería aprender, digamos, otra cosa, que era también con temas solares, pero en diseño e instalación y construcción de sistemas solares, que era un poco diferente a lo que estaba haciendo. Entonces yo no sabía, ¿será que pongo que el nuevo empleador? No, pero es que ese casi no me conoce, entonces preferiblemente un empleador así se ha pasado que en la que hayas estado, si se puede, los 2 años, ¿no? Pero si no, el tiempo que hayas tenido con ese empleador. Súper, súper, súper. Francisco, ya para ir terminando, no te quiero quitar mucho más tiempo. em, Quiero que hablemos de dos cositas más. La primera, brevemente de la entrevista, ¿no? Esta beca tuvo una parte de entrevista.
Y ya la otra ya de temas prácticos sobre, bueno, cómo ha sido todo el tema de la beca ya en temas de darte la beca, esa parte de los tiquetes, bueno, toda esa parte que nos cuentes un poco. ¿Te parece bien? Sí, claro. Eh, Vamos en orden. La primera pregunta, el tema de la entrevista. Esa, digamos, también me acuerdo que tuvimos una asesoría de esa, porque lo mismo, no había tenido nunca una entrevista para alguna beca. Yo soy muy nuevo, fue mi primer beca y tuve suerte porque pasé a la primer beca y a la única que me presenté, porque muchas personas se presentan, yo he visto, a 5, 10 becas, 20 becas y no pasan a ninguna. Entonces, yo no creo que es la cantidad, sino la calidad. O sea, cómo tú te preparas para las becas. Si te puedes preparar súper bien para 5 becas, 10 becas, excelente. Yo la verdad me pareció que solo con una era muy extenuante, fue muy extenuante el proceso. Entonces yo la verdad dije, "Ah, voy con toda esta o nada, ¿sí? Pero claro, si uno tiene el tiempo, ya después que tú tengas el IELTS, pues ya obviamente es un requisito que ya lo tienes, ¿sí? Las cartas de recomendación seguramente se moldean, pero tal vez tu esencia la mantienes, ¿sí? Entonces, pues yo creo que ya es más fácil para la segunda beca después de que tú te hayas preparado para la primera, pero aún así es un proceso que puede tardar meses. Entonces, siempre es un poco agotador para mí lo fue en realidad. Entonces, en la entrevista, volviendo a la pregunta, sí, la entrevista fue en inglés, fue con una persona de la universidad. La persona yo la estudié también antes porque ya sabía quién era y me di cuenta que era una persona muy técnica, que tenía un doctorado y que trabajaba en temas de células solares. Entonces me intenté preparar para eso. Tu ayuda la tomé, digamos, para saber o sea, qué era lo que uno hacía. Hablaba mucho, hablaba muy poquito, cuánto tiempo tenía que hablar, de qué hablaba. Cuando ellos me preguntaban por háblame de ti, qué es lo que tengo que decir, o sea, como que también enfocarlo un poquito para que esté muy orientada a a la beca y muy orientada a lo que ellos quieren escuchar, ¿sí? En ese entonces, pues digamos, solo pasaban 7 personas de todo el mundo para, digamos, esa maestría para la beca, ¿sí? Y pues yo quedé seleccionado. Primero fue un shortlist, no me acuerdo cuánto eran, o sea, como que escogieron 10 20 personas, digamos, en ese shortlist y pasaban solamente 7. Y de Colombia pasamos solamente 2. Sí, 2 personas para esa beca, los otros eran como de África, de Medio Oriente. Entonces, pues digamos, fue un poco reñido, digamos, al final la beca y la entrevista fue, digamos, el tema diferenciador para quedar entre los seleccionados. Súper, ¿qué consideras hiciste bien en la entrevista? Eh, sí, ¿y qué recuerdas? ¿Qué feedback te di para mejorar? Eh, ¿Qué crees? Sí, o sea, te sirvió y lo aplicaste en la entrevista real. Sí, yo me acuerdo que cuando yo hablé contigo, creo que era el día anterior a a la entrevista. Sí, el día anterior y pues ya tenía preparado incluso también con unas preguntas que tú me habías dado de, de preguntas que te pueden hacer. Entonces, pues yo preparé, digamos, las preguntas tuyas, lo que yo tenía pensado y pues fuimos viendo una a una, ¿sí? O sea, bueno, cuando te hablen de ti, entonces yo te dije que era lo que yo decía, creo que hablé mucho de temas personales, ¿no? Tengo una esposa, tengo una hija, me gusta tal cosa, nací en tal lado, y me dijiste, no, mira, o sea, está bien que hables eso, es un plus, pero también como la beca es para temas profesionales, habla también de tú qué has hecho, cuáles han sido tus logros profesionales, entonces, como que fuimos orientando cada pregunta. Ahorita, lamentablemente, no me acuerdo de todo el feedback que me diste, pero sé que fue en varias preguntas que fuimos mirando. eh, ya me acordé de otra, que me preguntaban si había estado en otra beca antes. Entonces, yo decía, no, no estuve en otra beca, y empecé a decir más cosas porque tal cosa, se me presentó tal. Y tú dijiste, no, simplemente di que no estuviste y no des explicaciones, porque si no te presentaste a otra beca, pues ya está, ¿sí? Entonces, como ser concreto y estar orientado mucho al objetivo del programa y a lo que busca la universidad. Fue básicamente eso. Súper. ¿Alguna pregunta tricky que recuerdes en la entrevista? ¿O una pregunta
o alguna pregunta muy importante que valga la pena que algún aspirante a esta beca deba conocer? Pues sí, siempre te preguntan o sea, por ti, que hables de ti, de tu experiencia. Eh, Tricky como tal, pues tal vez en lo que yo me maté la cabeza un poco es en qué preguntar. Cuando ellos te dijeran, bueno, tienes preguntas, me acuerdo que tú me dijiste, solamente si tienes algo relevante que añadir, o sea, o que quieras saber en realidad. Entonces, como les dije, yo investigué a la persona que me entrevistaba para saber qué hacía más o menos y pensar en una pregunta interesante para hacerle, ¿no? Eso fue como lo más tricky porque al final le terminé preguntando que si, digamos que si lo que había hecho, porque él había trabajado, como dije, en diferentes tipos de células solares para disminuir la eficiencia, perdón, aumentar la eficiencia de las celdas solares para que los paneles solares pudieran tener más potencia y eso. Entonces yo le dije que si algo de lo que había investigado, pues digamos se había aplicado, había tenido una contribución real, que ahora que después de que lo pensé dije, uy, pero fue un poco tal vez grosera la pregunta, pero bueno, eso fue lo que le pregunté en ese entonces y él me dijo, no, no, la verdad no, como que no ha servido para mucho lo que he hecho. Después mi hermano me dijo, no, pero igualmente, o sea, diste una buena impresión porque te preocupaste también por lo que había hecho y dijiste, y estás enfocado en tener, digamos, hacer una contribución importante, ¿sí? Entonces, pues él me dijo, no, no es tan grave en realidad, o sea, no, no te Sí, preocupes por eso. y sobre Pero todo esto, que mostraste conocimiento, ¿no? Que lo investigaste, entonces sí. sí, tenías un... Ujú. Ok, interesante, súper. Qué chévere, Francisco, muchas gracias. Espero que los que estén viendo esto estén tomando nota porque si van a pasar la entrevista, esto es clave. Em, y bueno, ya para terminar, bueno, ¿cómo fue todo el tema de la beca, no? La gente cree que cuando no le dan la beca ya todo se acaba y ya no tengo que esforzarme, no tengo que hacer nada más. Pero pues bueno, luego siguió el visado, la acomodación, los tiquetes, que el desembolso de la beca. Mm, eh, ¿cómo fue eso? Em, Más específicamente, sí, que pueden esperar las personas y cómo se pueden preparar mejor. Vale, ya después de que obtuve la beca, digamos, pues, uno no sabe muy bien qué hacer, ¿sí? De hecho, recuerdo que en un correo te pregunté, bueno, ¿y cómo, ahora qué hago? ¿Sí? ¿Me entiendes? O sea, el tema de transporte y eso, o sea, pues como tenía muchas dudas, en realidad. Entonces, pues, en mi experiencia para esta beca, eh, lo que procede es sacar la visa. Sí, eso, digamos, tiene que hacerse lo más rápido posible porque conozco personas, de hecho, la persona que pasó, digamos, en Colombia también, tuvo muchos problemas para la visa, ¿sí? Tuvo muchísimos problemas, entonces toca hacer algo con mucho tiempo, ¿sí? Toca hacer ese proceso con mucho tiempo, pero para eso necesitas tener, pues, la documentación, pues, que el DAD te dé la información y la documentación oficial de que pasaste, no un correo, sino todos los documentos de la beca, qué es lo que te cubre, si es beca completa, si es beca parcial, si necesitas tener porque si es parcial necesitas tener comprobar que tienes los medios financieros para estudiar, digamos, para pagar la otra parte que no te cubre la beca. Si es completa, pues mostrar, digamos, esa documentación de la beca y demás, sacar la cita con la embajada para poder, digamos, hacer todo el proceso. Afortunadamente para mí lo de la visa fue muy rápido, o sea, en 2 semanas después de la cita con la visa, que fue en marzo, ya yo tenía la visa. Entonces fue algo sumamente rápido, muchas personas se demoran muchos meses, entonces depende, lo mejor es hacerlo con tiempo. Ya después de que obtienes la visa, pues lo siguiente para mí fue saber qué pasaba, digamos, cuando me entregaban la plata, cómo hacía con los pasajes, lo compraban ellos, lo compraba yo, o sea, todo eso, digamos, que debe cambiar de beca en beca, que debe cambiar de proveedor en proveedor, porque el de AD hay uno, pero hay otros también eh, proveedores de becas. Entonces, para mi caso, yo tenía que pagar por eso, tenía que pagar si iba a comprar maletas, si iba a comprar tiquete, todo eso, los buses, los trenes de aquí en Alemania, todo eso lo pagaba yo en un principio,
pero después que se supone que es el otro mes, me daban la plata, me pasaban la plata a una cuenta bancaria que yo tenía que abrir y que tengo que abrir porque no la he abierto todavía aquí en Alemania. Entonces, eso fue, digamos, lo que pasó después. Viajé aquí a Alemania, llevo muy poquito tiempo, entonces en unos meses voy a tener más información de todo, pero digamos, toca abrir una cuenta bancaria y ahí te van a pasar el dinero, tanto de las mensualidades que vas a tener, que son más o menos 1.000 euros, como lo del transporte, como lo del tiquete de avión, que eso tienen un monto específico que si no estoy mal son como 1.400 euros, que no está nada mal, pero eso incluye tanto el tiquete como buses, trenes que tú tengas que coger para dirigirte a tu universidad o en mi caso ahorita al curso de alemán, como que incluye toda esa parte, ¿sí? Eso, eso, digamos, es el proceso en el que estoy actualmente. Y también estoy viendo a ver qué es lo que sigue. Y cualquier pregunta, mi recomendación es hacerla. Sin, o sea, si es la primera beca de ustedes, que es en mi caso, pues no tenemos toda la información. Entonces no es bueno asumir, yo creo que es así, entonces lo voy a hacer de esta forma, ¿sí? Siempre es, tengo una duda, preguntar a una persona que sabe, la embajada alemana, la embajada de Alemania en Colombia, el DAD, obviamente, alguien que tenga experiencia en becas, o sea, preguntar para ver, digamos, cuál es el paso que toca tomar. Súper, qué chévere. ¿Tú empiezas clases en septiembre o en octubre? En octubre empiezo las clases y agosto y septiembre es curso de alemán. Curso de alemán. Ah, ok, vamos a decir un curso de alemán. Genial. Esta persona, algo que me llamó la atención, ¿por qué a algunas personas se les demora más la visa y a ti fue tan rápido? ¿Qué crees que te ayudó a ti a que todo saliera más rápido? Uf, la verdad yo no sé, ¿no? O sea, puede ser la forma que presentan como hacen la solicitud de la visa, que puede que le haya faltado un documento o le pasó alguno, porque nosotros tenemos un grupo de todos los becados en Colombia y muchos decían, no, mira, es que me la devolvieron por la foto, que no les gustó mi foto, o, o me la devolvieron porque me faltó un documento, o me faltó demostrar el tema de la matrícula, a una persona le faltó, de hecho no le faltó, no estaba en los requisitos iniciales y después le pidieron que pasara un comprobante de la matrícula ya hecha en la universidad. A mí, por ejemplo, no me pidieron eso, pero a esta persona sí se la pidieron. Entonces, la verdad, eso como que puede variar, tal vez ven algo que no les cuadre, los documentos, todo tiene que estar muy claro y de acuerdo a lo que pide la embajada. Esa sería mi recomendación. Tal vez tuve suerte, no sé, pero sí, puede cambiar mucho entre persona y persona. Súper. Bueno, sí, Lo alegan muy mejor bien es, sus requisitos. si le piden 2 fotos, lleven 5. Si le piden este documento, lleven varias copias. Si le piden el original, lleven el original, porque eso le pasó a otra persona. Pedían el original y pues llevó una copia del acta de grado. Sí, el acta de grado, por ejemplo, en la universidad que yo estudié en la Nacional, pues es una vaina grande, pero si te piden el original, pues tienes que llevarla, ¿sí? O sea, como que investigar muy bien y tener todos los documentos, incluso documentos de sobra. Yo me acuerdo que tuve una carpeta súper grande y me pidieron, pues, algunos pocos, pero ir muy preparados porque esas citas en la visa se demoran y pueden haber reprocesos. Entonces, Súper. eso. Súper, súper, Francisco. Muchísimas gracias. Bueno, ahorita que empiezas el curso de alemán, que empiezas la maestría, a terminar de gozarse esa experiencia, a aprender mucho con todo el proceso que continúa, ¿no? Y te felicito una vez más por este logro tremendo, primera vez que aplicas, primera vez que ganas, pero sobre todo por esa disciplina y como dices también constancia que le metiste al proceso, porque es con dedicación y con esfuerzo que se logran este tipo de cosas y tú se la metiste toda. Te felicito de verdad, qué bacano, espero se puedan reencontrar con tu esposa, con tu hija pronto y que puedan disfrutar todos juntos de este maravilloso, maravilloso país. Francisco, sí, no siendo más, chicos, cualquier pregunta que tengan, voy a dejar este live guardado unos minutos para que contacten con Francisco también, nos pueden escribir a nosotros cualquier apoyo que les podamos dar con el mayor de los gustos.
muchos éxitos en sus procesos. Francisco, un abrazo grande desde la tierra y una vez más, muchas gracias por tu tiempo. Dale, gracias a ustedes, mucha suerte. Dale, estamos hablando que están muy bien. Chao. Chao, chao.